Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a sumergir en una polémica que está sacudiendo Medellín. Una controversia donde el arte, la memoria y el poder político chocan. Chocan de frente. Para comprender la magnitud de esta polémica, creo que primero debemos entender la herida abierta que representa la Operación Orión para Medellín. Totalmente. Imagina que estás en Medellín en el 2002, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Se lleva a cabo esta operación militar en la Comuna 13 y el resultado es devastador: desapariciones forzadas, un silencio impuesto por el miedo y una búsqueda incesante de verdad y justicia que continúa hasta hoy. Es desgarrador pensar en la incertidumbre y el dolor de las familias. Y en el centro de esta búsqueda están las madres de la escombrera. ¿Quiénes son estas mujeres y qué las impulsa a seguir adelante a pesar de tantos años de silencio e impunidad? Las Madres de las Escombreras son un grupo de mujeres que se unieron por una tragedia compartida: la desaparición de sus hijos, hermanos, esposos durante la Operación Orión. Ellas creen con una convicción que conmueve e inspira que sus seres queridos están enterrados en la escombrera, un vertedero que se convirtió en una fosa común a cielo abierto. Su lucha es un testimonio de amor, de resistencia, de una valentía que desafía cualquier intento de silenciarlas. Es increíble la fuerza de estas mujeres enfrentándose a un sistema que parece querer borrar su dolor, su historia. Y en medio de esa lucha surge el arte como una herramienta poderosa, ¿verdad? Los murales que fueron borrados no eran simples dibujos, eran gritos de memoria plasmados en las paredes, ¿no te parece? Absolutamente. Los murales que adornaban y en cierto modo protegían la Comuna 13 eran crónicas visuales de la tragedia. Había imágenes desgarradoras de las madres de la escombrera, rostros marcados por el dolor, pero llenos de una fuerza inquebrantable. También estaban los murales que mostraban a Álvaro Uribe Vélez con la frase "Yo di la orden", rodeado de calaveras, una imagen que desafiaba la narrativa oficial y señalaba directamente al expresidente. Esa imagen es impactante. Y no podemos olvidar el lema. Las cuchas tienen razón. Un homenaje a la persistencia de estas madres en su lucha por la verdad. ¿Cuál era el objetivo de estos murales? ¿Qué mensaje querían transmitir a la comunidad y al mundo? Los murales buscaban mucho más que embellecer las paredes de la Comuna 13. Eran un acto de memoria colectiva, una forma de honrar a las víctimas, de mantener viva su presencia en un espacio público que a menudo las ignora. También buscaban interpelar al poder, provocar una reflexión en la sociedad sobre la Operación Orión y las consecuencias devastadoras que aún persisten. Los murales eran una forma de decir: aquí pasó algo terrible, no lo olviden. Y entonces la respuesta del poder llegó en forma de censura, ¿no? ¿Cómo y por qué fueron borrados los murales? Lamentablemente sí, Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín en ese momento y conocido aliado de Uribe, ordenó borrar los murales. ¿Y cuál fue su justificación para esta acción? ¿Por qué eliminar una expresión artística tan cargada de significado para la comunidad? Su justificación: los murales eran feos. Y contribuían al desorden de la ciudad. Una justificación que muchos, incluyendo artistas, activistas y defensores de derechos humanos, vieron como un intento por silenciar una verdad incómoda y controlar la narrativa sobre la Operación Orión. Es como si se quisiera borrar no solo la imagen, sino la memoria misma de lo sucedido. Claro, es que la belleza puede ser subjetiva, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando quienes ostentan el poder deciden qué arte es aceptable y qué arte debe ser silenciado? ¿Dónde queda la libertad de expresión en estos casos? Exacto. Es una pregunta que nos interpela a todos, sobre todo en un país como Colombia, que ha vivido décadas de conflicto armado y donde la memoria histórica es un campo de batalla. ¿Quién tiene el derecho de decidir qué historias se cuentan, qué voces se escuchan, qué imágenes se permiten? Y lo que pasó en Medellín con los murales no es un hecho aislado. ¿A qué te refieres? ¿Hay otros ejemplos de este tipo de censura en Colombia? También vimos un intento de silenciamiento en Cúcuta. En Cúcuta. Esta vez dirigido a una mujer que protestaba contra Uribe. Fue atacada verbalmente por simpatizantes de Uribe por gritar "Uribe Paraco", una acusación que refleja la polarización que aún persiste en torno a la figura del expresidente. Dos eventos. Dos eventos, dos contextos diferentes, pero un mismo patrón: el intento por silenciar las voces disidentes, ya sea a través de la censura del arte o la intimidación. Eso es preocupante. Y nos lleva a una reflexión profunda sobre los límites de la libertad de expresión, ¿no? ¿Dónde trazamos la línea entre la crítica legítima y el discurso de odio? ¿Cómo garantizamos que todas las voces, incluso las que nos incomodan, puedan ser escuchadas sin recurrir a la violencia o el silenciamiento? Son preguntas complejas que nos obligan a analizar no solo la letra de la ley, sino también el contexto social y político en el que se desarrollan estos debates. ¿Cómo podemos construir una sociedad donde la libertad de expresión sea un derecho real, donde la diversidad de opiniones sea valorada y no censurada? Es un desafío enorme. Y en medio de estos intentos por borrar la memoria, surge la resistencia. ¿Cómo reaccionó la comunidad a la eliminación de los murales?
se resignaron al silencio o encontraron formas de mantener viva la memoria de las víctimas? La respuesta a la eliminación de los murales fue contundente. Así. Hubo llamados a crear aún más murales como una forma de desafiar la censura y reafirmar el derecho a la memoria. También se iniciaron acciones legales que se basan en el derecho a la libre expresión y la participación cultural, argumentando que los murales son un patrimonio de la comunidad y que su eliminación viola sus derechos. Y lo más importante, se fortaleció el apoyo a las madres de la Escombrera, reconociendo su lucha y su valentía. La comunidad se unió para decir, no nos van a silenciar, la memoria sigue viva. Es inspirador ver esa determinación por mantener viva la memoria de las víctimas, por luchar por la verdad y la justicia. Y me imagino que esta lucha no se limita a las calles, a las paredes, sino que también se libra en otros espacios, ¿verdad? La lucha por la memoria se libra en las calles, en las cortes, en las universidades, en las familias, en cada espacio donde se pueda alzar la voz y exigir verdad y justicia. ¿Y tú que nos escuchas? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué te ha impactado de esta historia? ¿Cómo crees que podemos contribuir a la construcción de una memoria inclusiva y crítica en nuestras propias comunidades? Esa es una pregunta clave. El arte en todas sus formas puede ser una herramienta poderosa para sanar las heridas del pasado, para construir puentes entre diferentes visiones del mundo, para generar empatía y comprensión. La música, la poesía, el teatro, el cine, la danza, todas estas expresiones artísticas pueden ayudarnos a conectar con nuestra historia, a comprender el dolor del otro, a imaginar un futuro mejor. Es fascinante cómo el arte puede transformar la realidad, ¿no? No solo refleja lo que somos, sino que también nos ayuda a convertirnos en quienes queremos ser. Hablando de transformación, me gustaría que profundicemos un poco más en la Operación Orión. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este operativo militar para la Comuna 13? ¿Cómo afectó la vida de sus habitantes? La Operación Orión no solo dejó un saldo de desaparecidos y un manto de miedo, sino que también profundizó la estigmatización de la Comuna 13, un territorio históricamente marginado y afectado por la violencia. La Comuna 13 ya cargaba con el peso de la violencia y la pobreza. La Operación Orión solo intensificó la percepción de que era una zona peligrosa fuera de control. Se reforzó la idea de que sus habitantes eran criminales o guerrilleros y se justificó la militarización del territorio como la única solución posible. Es decir, que la operación no solo causó dolor y muerte, sino que también perpetuó la estigmatización de toda una comunidad. Así es. Imagina vivir en un lugar donde constantemente eres señalado, donde te ven con desconfianza, donde la presencia militar es abrumadora. La Operación Orión dejó una cicatriz profunda en la psique colectiva de la Comuna 13, una sensación de abandono, de injusticia, de impotencia. Y en medio de ese panorama tan desolador, la figura de las madres de la Escombrera se vuelve aún más inspiradora, ¿no? A pesar del dolor, del miedo, de la indiferencia de muchos, ellas siguen adelante buscando la verdad, exigiendo justicia. Su lucha es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Se niegan a ser silenciadas, a que la memoria de sus hijos sea enterrada bajo toneladas de basura y olvido. Y es que la búsqueda de sus seres queridos no es solo un acto de amor maternal, sino también un acto de resistencia política. Al desafiar la versión oficial de los hechos, al exigir respuestas a visibilizar el dolor de la comunidad, las madres de la Escombrera se convierten en un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia en Colombia. Mencionaste que los murales eran una forma de visibilizar su dolor. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre el impacto que tenían estos murales en la comunidad? ¿Cómo se apropiaron los habitantes de este espacio de memoria? Los murales no solo eran un recordatorio de la tragedia, sino también un espacio de encuentro, de diálogo, de sanación. La gente se reunía frente a ellos para recordar a sus seres queridos, para compartir sus historias, para encontrar consuelo en el dolor compartido. Los murales se convirtieron en un símbolo de la resistencia a la Comuna 13, una muestra de que a pesar de la violencia y el abandono de la comunidad seguía viva, seguía luchando por su memoria y su dignidad. Es increíble cómo el arte puede transformar un espacio, convertir un lugar de dolor en un lugar de encuentro y de esperanza. El arte tiene ese poder único de romper el silencio, interpelar al poder, generar empatía, sanar heridas. Totalmente. En el caso de los murales de la Comuna 13, no solo embellecían el paisaje, sino que también contaban una historia, transmitían un mensaje, invitaban a la reflexión. Y al borrar esos murales, se intentó silenciar esa historia, ese mensaje, esa reflexión. ¿Qué crees que buscaban quienes ordenaron la eliminación de los murales? ¿Era solo una cuestión estética o había algo más profundo, algo más político? Creo que la eliminación de los murales fue un acto simbólico muy poderoso. Un intento por borrar la memoria de la Operación Orión, por silenciar las voces que cuestionaban la versión oficial de los hechos. No se trataba solo de estética, sino de poder de control de la narrativa histórica. Al borrar los murales, se buscaba invisibilizar el dolor de las víctimas, minimizar la gravedad de lo sucedido y proteger la imagen de quienes estaban implicados en la operación. Es decir, que se trataba de un intento por controlar la memoria colectiva, por imponer una versión oficial de la historia que silenciara las voces disidentes. Exactamente.
Se buscaba crear una amnesia colectiva, hacer como si la Operación Orión nunca hubiera sucedido, o al menos minimizar sus consecuencias. Pero la memoria es terca, ¿verdad? Siempre encuentra la forma de resurgir, de hacerse presente, de interpelarnos. Y en este caso, la memoria resurgió a través de la indignación de la comunidad, de la lucha de las madres de la Escombrera, de la solidaridad de artistas y activistas que se negaron a que la verdad fuera silenciada. La eliminación de los murales generó un efecto contrario al que se buscaba. En lugar de silenciar la memoria, la amplificó. La gente se volcó a las calles para protestar, para exigir la restitución de los murales, para expresar su solidaridad con las madres de la Escombrera. La controversia puso en evidencia la importancia de la memoria histórica, del derecho a la verdad, de la necesidad de hacer justicia a las víctimas. Y esta lucha por la memoria no se limita a la Comuna 13, ni siquiera a Colombia. En muchos lugares del mundo las comunidades se enfrentan a intentos por silenciar la historia, por borrar los recuerdos incómodos, por imponer una versión oficial del pasado que ignore el dolor de las víctimas. Tienes razón, la lucha por la memoria es una lucha global. Desde los sobrevivientes del Holocausto hasta las víctimas de las dictaduras latinoamericanas, pasando por los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos. La lucha por la memoria es una lucha por la justicia, por la dignidad, por la verdad. Y en esa lucha el arte juega un papel fundamental. ¿Cómo puede el arte contribuir a la construcción de una memoria histórica más justa e inclusiva? El arte puede ser una herramienta para documentar el pasado, para dar voz a los silenciados, para interpelar al poder, para generar empatía, para sanar heridas. Puede ayudarnos a comprender la complejidad del pasado, a reconocer el dolor de las víctimas, a construir puentes entre diferentes visiones del mundo. Un mundo donde la información es manipulada, donde las narrativas oficiales intenten imponerse el arte, puede ser un espacio de resistencia, de crítica de verdad. Y en este caso particular, la eliminación de los murales de la Comuna 13 nos lleva a reflexionar sobre la relación entre arte, memoria y poder político. ¿Qué nos dice esta controversia sobre el papel del arte en la sociedad? ¿Cómo podemos proteger la libertad de expresión artística frente a los intentos de censura? Es una pregunta compleja que nos obliga a repensar el rol del arte en la sociedad. ¿Es el arte solo un objeto de decoración, un entretenimiento para las élites? ¿O es también una herramienta de transformación social, un espacio de crítica y de denuncia, un motor de cambio? Creo que la controversia de los murales nos muestra que el arte tiene el poder de incomodar, de desafiar, de interpelar al poder. Y por eso mismo es un objetivo frecuente de la censura. Y proteger la libertad de expresión artística no se trata solo de defender la creación de obras de arte, sino también de defender el derecho a la memoria, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia. Exactamente. Cuando se censura una obra de arte que cuestiona el poder, que denuncia una injusticia, que visibiliza el dolor de las víctimas, no solo se está atacando al artista, sino que se está atacando a la sociedad en su conjunto. Se está atentando contra el derecho a la memoria, contra la posibilidad de construir un futuro más justo e inclusivo. Es un tema que nos invita a la reflexión, a la acción, a la defensa de la libertad de expresión en todas sus formas. Hablando de acción, ¿qué pasó después de la eliminación de los murales? ¿Cómo reaccionó la comunidad? ¿Se resignaron a la censura o encontraron formas de resistir? La comunidad no se quedó de brazos cruzados. La eliminación de los murales encendió una llama de indignación y resistencia. Se organizaron protestas, se realizaron performances artísticas en el espacio vacío que dejaron los murales. Se pintaron nuevos murales en otros lugares de la Comuna 13 y se presentaron recursos legales para exigir la restitución de las obras borradas. Es impresionante cómo la censura, en lugar de silenciar a la comunidad, la impulsó a alzar su voz con más fuerza. Exactamente. El intento de borrar la memoria tuvo el efecto contrario. La memoria se multiplicó, se expandió, se hizo más visible, y esto nos habla del poder de la resistencia, de la capacidad de las comunidades para defender su historia, su identidad, su derecho a la verdad. Y en esta resistencia el arte jugó un papel fundamental. Sin duda, el arte se convirtió en un arma de lucha, en un escudo contra el olvido, en un puente para conectar el pasado con el presente y para proyectar un futuro donde la justicia y la verdad prevalezcan. Hablando de futuro, me gustaría volver a la pregunta que planteamos al principio. ¿Qué nos dice esta controversia sobre el poder del arte para desafiar la autoridad, preservar la memoria, provocar un diálogo incómodo sobre nuestro pasado? Creo que esta historia nos muestra que el arte tiene un poder transformador innegable. Puede desafiar las narrativas oficiales, de dar voz a los silenciados, visibilizar las injusticias y generar un espacio de reflexión crítica sobre nuestro pasado y nuestro presente. Y en un contexto como el colombiano, donde el conflicto armado ha dejado heridas profundas, donde la impunidad y el silencio a menudo se imponen, el arte se vuelve aún más necesario. El arte puede ser una herramienta para la sanación, para la reconciliación, para la construcción de una memoria colectiva que nos permita aprender del pasado y construir un futuro más justo y equitativo. Y esa construcción de memoria no solo depende de los artistas, de las madres de la Escombrera, sino de todos nosotros. La memoria es una responsabilidad colectiva.
todos tenemos el deber de recordar, de investigar, de cuestionar, de exigir verdad y justicia. Y el arte puede ser un aliado poderoso en esta tarea. Podemos empezar por informarnos, por investigar sobre nuestro pasado, por escuchar las historias de las víctimas, por apoyar a las organizaciones que luchan por la verdad y la justicia. Podemos participar en iniciativas artísticas que promuevan la memoria, podemos compartir nuestras propias historias, podemos crear espacios de diálogo y reflexión. Y sobre todo no podemos permitir que el silencio se imponga. El silencio es cómplice del olvido. Debemos alzar nuestra voz, defender la verdad, exigir justicia y mantener viva la memoria de las víctimas. Esa es la mejor forma de honrar su lucha y de construir un futuro donde la violencia y la impunidad no tengan cabida. Muchísimas gracias por acompañarnos y por esta conversación tan importante e interesante. Y a todos ustedes que nos escuchan, les recordamos que pueden apoyarnos en YouTube suscribiéndose a nuestro canal, dándole like a este video y activando la campanita para no perderse ningún episodio. Apóyanos Podcast Voces de Colombia para ampliar, más la audiencia en YouTube, nos den un me gusta y se suscriban para que nos escuchen. Los vemos en una próxima inmersión